Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Carolina Marulanda Penagos, soy estudiante de Administración en Salud de la UNAD. Actualmente estoy desarrollando la actividad número 5, la actividad final del curso Semiología, y pertenezco al grupo número 29. El día de hoy quiero compartir con ustedes varios temas que resumen todo lo trabajado durante este curso, durante este periodo. El primer tema que quisiera abordar es que la semiología nos permite a los estudiantes de Administración en Salud reconocer algunos aspectos normativos relacionados con la historia clínica, entender la importancia y toda la normatividad que hay a su alrededor. Nos permite reconocer también la diferencia entre signos y síntomas para identificar una patología específica, y este curso también nos permite identificar los métodos exploratorios, las técnicas que se utilizan para identificar los signos clínicos de una patología en un paciente. También identificar las escalas de dolor que se pueden aplicar para diversas patologías. Lo primero que podemos mirar es la legislación en Colombia. Podemos identificar entonces que desde el año 1981, con la Ley 23, que es también conocida como el Código de Ética Médica, en su artículo 34 definió que la historia clínica es un documento obligatorio que debía ser diligenciado por el médico tratante. Luego, en el año 1991, con la Constitución Política de Colombia, se ratifica que todas las personas tienen derecho a su intimidad, y allí se viene nuevamente a retomar lo que decía la Ley 23, que se debe guardar y custodiar la información personal que se registra en las historias clínicas. En el año 1999, con la resolución 1995, se vuelve un poco más exigente y nos habla de que ya no solamente los médicos son quienes deben diligenciar la historia clínica, sino que también deben hacerlo todos los profesionales, técnicos auxiliares que hagan parte del área de la salud, que estén en el proceso asistencial. También establece las condiciones básicas para la conservación de la historia clínica, hacer un documento que debe tener una custodia por un tiempo determinado. En el año 1999, con el decreto 1725, se le autoriza a las entidades administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud para que puedan acceder a la historia clínica, entendiendo que no solamente es un documento para la parte asistencial, sino también para la parte administrativa, ya que permite generar auditorías en todo el modelo de atención en salud. En el año 2005, con la resolución 1715, modifica esa 1995 que veíamos antes. Se dice que ya el tiempo de conservación no es de 20 años, sino de 10 años. La resolución 058 de 2007 deroga la 1715, que es la anterior, y luego viene la resolución 2003 de 2014, que son los estándares de habilitación, que recordemos que en este momento, hace 3-4 días, salió la 3100, que deroga la 2003. En la 2003, que era la norma de habilitación, establecía la historia clínica como uno de los criterios que hacen parte de los estándares de habilitación en salud. Por lo tanto, una entidad que no cumpla con todos los lineamientos en historia clínica no puede habilitar sus servicios de salud. El decreto 780, que es el decreto único reglamentario en salud, reúne toda esta normatividad, siempre haciendo énfasis en que la historia clínica es un documento legal sometido a reserva. Entonces podemos empezar hablando qué es la semiología. La semiología es el área de la medicina que se encarga de estudiar los signos a través de los cuales se manifiesta una patología en un paciente. Vamos a mirar alguna de la terminología más relevante. Dolor, por ejemplo. ¿Qué es el dolor? Es una percepción sensorial subjetiva. En esto debemos resaltar la palabra subjetiva, porque solamente la puede identificar el paciente, no puede ser medible ni cuantificable. Es una sensación molesta, desagradable, que siempre está asociada a un daño tisular, es decir, del tejido real y potencial o potencial. La semiología clínica, como lo veíamos, es el área de la medicina que estudia los signos a través de los cuales se nos manifiesta una patología. Un signo es una manifestación objetiva, es fiable, es observable, es medible, es cuantificable y nos da indicios de la condición de un paciente. Un signo, por ejemplo, es este que estamos viendo, que es el edema. A diferencia del síntoma, el síntoma es una manifestación subjetiva, es decir, solamente la siente el paciente, es percibida por el paciente,
pero esos síntomas sumados a los signos nos dan luces acerca del proceso que está patológico, el proceso patológico que está viviendo nuestro paciente. La semiología en general es una ciencia que estudia el sistema de signos que se nos presentan. Las escalas de dolor son unas herramientas que permiten cuantificar el grado de dolor que experimenta un paciente. Hay varias escalas de dolor, está la EVA, la escala visual análoga, y dependiendo de la edad del paciente y del grado de conciencia que tiene ese paciente, hay diferentes escalas para medir la intensidad de su dolor. La historia clínica y cuál es su importancia. Debemos recordar las partes de la historia clínica. La historia clínica se conforma en dos partes, una que es la anamnesis y otra que es el examen físico. En la anamnesis yo lo que hago es recoger toda la información relevante acerca de la condición actual y anterior de mi paciente. Entonces, la historia clínica debe iniciar con un reconocimiento de mi paciente, quién es, dónde vive, de dónde procede. Esta información es supremamente importante. Por ejemplo, el lugar de residencia nos puede dar indicios acerca de una patología. No es lo mismo una persona que tenga una diarrea y que viva en una zona suburbana, una zona rural, donde no hay acueducto, donde no hay agua potable, a una persona que vive en la ciudad. Nos puede dar indicios de que la fuente, por ejemplo, origen de la enfermedad puede ser el agua, la manipulación de los alimentos, en fin. También la ocupación de ese paciente. No es lo mismo un paciente que presente un dolor en las manos, que yo lo pueda asociar a un trabajo repetitivo, a su ocupación actual. Entonces es muy importante reconocer toda esta información que es relevante en mi paciente. El motivo de consulta siempre se detalla en las palabras que lo manifiesta el paciente. Tengo dolor, hace 3 días no duermo. Ese tipo de información es la que yo registro. En enfermedad actual ya va la información que yo recojo y que describo y detallo los síntomas ya de una manera más técnica. La revisión por sistemas es revisar todos los sistemas del cuerpo, el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, y colocar los hallazgos más importantes de cada sistema. En antecedentes es muy importante recopilar toda la información relacionada con las enfermedades previas que sean relevantes, quirúrgicos, todas las cirugías que haya tenido nuestro paciente, familiares, pero relacionado con las enfermedades importantes que puedan estar condicionando la salud de mi paciente actualmente, qué medicamentos toma, si es alérgico, toda la historia ginecobstétrica, cuántos embarazos ha tenido, la fecha de última menstruación, partos, cesáreas, abortos. Toda esa información se debe recopilar. El examen físico inicia con los signos vitales, donde se reúne la información de lo que yo puedo medir y cuantificar en mi paciente, y el examen físico que se hace cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia los pies. En la impresión diagnóstica ya se trata de dar un diagnóstico con los códigos CIE-10, y en plan y tratamiento lo que hago es decir cuál es el paso a seguir. Le voy a mandar a ese paciente más paraclínicos, necesita ayudas diagnósticas, en fin. En los métodos exploratorios hay varias técnicas. Está, por ejemplo, en la inspección. La inspección se hace con el sentido de la vista, y lo que busca es detectar anormalidades a simple vista, como anormalidades en el aspecto, color, forma, un movimiento anormal del cuerpo, en todo lo que es la parte externa de la piel. También se puede evaluar algunas cavidades que son posible evaluarlas a simple vista, como es la cavidad oral, la boca. Se puede hacer la inspección general, la inspección segmentaria. La segmentaria es según las regiones corporales: cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitourinario y extremidades. Y la inspección general, que incluye incluso el estado mental de esa persona, cómo está orientada, ubicada espacial y temporalmente, el nivel educativo, el grado cultural. Todo eso hace parte de la inspección general del paciente. La palpación es una técnica que lo que hace es usar el sentido del tacto para mirar si la persona tiene sensibilidad, por ejemplo, al tacto, si le duele, cómo está la temperatura, es decir, si tiene calor en la zona, podría ser un signo de infección, los movimientos del cuerpo, cómo está, si hay masas, deformidades, si hay dolor, disminución del tono muscular. La percusión lo que utiliza es el sentido táctil y el auditivo, porque lo que busca es que por medio de algunos golpes identificar qué sonidos me genera el cuerpo.
Entonces, lo que se hace es identificar con esto, por ejemplo, la consistencia de que está lleno, por ejemplo, esa cavidad. Si una cavidad está llena de aire, va a tener un sonido timpánico, mientras que si yo golpeo y es un sonido mate, esa cavidad lo más probable es que esté llena de líquido, como es el caso, por ejemplo, de un hemotórax. La percusión se puede hacer de tres formas: directa, dígito-digital e indirecta. La directa es golpeando con la mano, la dígito-digital es usando los dedos y golpeando con otros, y la indirecta por medio de algunos instrumentos, como es el caso de los martillos. La auscultación es un método de exploración física que utiliza el sentido de la audición y lo que busca es identificar esos sonidos que producen normalmente nuestro cuerpo. Lo que se evalúa normalmente es el corazón, los intestinos, los pulmones, y puede dar indicios acerca de alteraciones anatómicas, como es el caso de los soplos del corazón. También puede ser directa o indirecta: directa colocando simplemente el oído sobre los pulmones, por ejemplo, sobre la espalda para escuchar los pulmones, y la indirecta por medio de un estetoscopio. Los signos vitales lo que hace son las mediciones de las funciones básicas de nuestro cuerpo, permiten detectar y monitorizar las alteraciones de salud, son parámetros que reflejan el estado normal de las personas. Tenemos la temperatura, que lo que hace es identificar la medida de calor que está generando nuestro cuerpo. El pulso lo que hace es medir la frecuencia, las veces que nuestro corazón late. Con la frecuencia respiratoria lo que se hace es identificar la frecuencia respiratoria lo que nos indica es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo de tiempo determinado. Vemos el otro signo vital, que es la presión arterial. La presión arterial lo que nos mide, nos calcula la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. La presión arterial se registra en dos: la sístole y la diástole. La sístole es cuando se contrae el músculo cardíaco y la diástole es cuando se relaja. En conclusión, tenemos entonces que la historia clínica es un documento, es un instrumento que nos permite garantizar una adecuada atención, una atención integral del paciente, pero también es un documento legal sometido a reserva que requiere toda la custodia. La semiología clínica es la rama de la medicina que permite identificar y correlacionar los signos y síntomas de un paciente con una condición clínica específica. La semiología, si bien debe ser aplicada por los profesionales de la salud, también nosotros como administradores es de bastante utilidad, ya que nos permite hacer auditorías médicas al proceso de atención en salud. Los administradores deben velar por el correcto funcionamiento de los procesos asistenciales, pero también de los procesos documentales, para blindar a la empresa ante la IPS, la institución de salud, frente a algún proceso jurídico que se pueda derivar. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas durante todo el curso para desarrollar las diferentes actividades. Eso es todo. Muchas gracias.